Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos de la red Marcos Montero? Bienvenido a otra entrega del podcast Hijastro del Político. Mi nombre es Marcos Montero y en esta oportunidad tenemos una entrevista de lujo. No estoy exagerando nada, sino trato de corresponder con la verdad verbalmente. Vamos a hablar acerca de la actualidad y lo que esto implica. Usted entenderá y leerá entre líneas qué se está viviendo en este momento relacionado a la salud más que nada y relacionado a un tema que, si bien es importante, se está capaz utilizando como herramienta política verbal por parte de los políticos, y entiéndase que estoy hablando de las vacunas. Así que antes de dar paso a la doctora que nos acompañará y nos está brindando generosamente estos minutos de su vida, entendiendo que ella es una persona muy ocupada para informarnos, voy a explicitar algunos de sus méritos intelectuales, si bien es imposible explicitarlos todos. Ella es la doctora María del Pilar Calva Mercado, médico cirujano con especialidad en genética humana y una subespecialidad en citogenética en París, Francia, donde trabajó al servicio del profesor Jérôme Lejeune. Posee además una maestría en bioética. Actualmente es profesora de diversas universidades e instituciones. Ha enseñado el método de la ovulación Billings en más de 20 países. Y con ustedes le doy la bienvenida. Buenas tardes, doctora María. Muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias, Marco. Gracias por abrirme a este país, que la verdad es que es de los poquitos países latinoamericanos que me falta de conocer, ¿verdad? Bolivia, La y esperamos en Bolivia, prácticamente por supuesto. todos los he conocido difundiendo la verdad. Tengo mucha ilusión de ir algún día. No, por supuesto, le esperamos. Muchísimas gracias por dirigirse a la población boliviana que está deseosa, porque hay bastantes personas conectadas, de conocer esta información, puesto de que a veces, por lo menos aquí, los medios tradicionales pues siguen una corriente de información que no presenta disidencia alguna, ¿no? Y es una ausencia de disidencia por lo menos sospechosa, ¿no? Bueno, este, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría que por favor comente un poquito su experiencia de trabajo con el señor Jérôme Lejeune, y que explique a algunas personas capaz no saben quién es él, por favor, si es posible. Muy bien, claro que sí. Bueno, pues tuve el inmerecido privilegio de estudiar con el mejor genetista reconocido a nivel mundial, independientemente de su perspectiva ética, el doctor Jérôme Lejeune, que en español sería Jerónimo el Joven. Siendo muy joven todavía, en 1959, él tenía 33 años, es muy joven para el tipo de descubrimiento médico que hizo. Él encontró la causa del síndrome de Down. Indudablemente John Langdon Down, muchos años antes, había dicho cómo son estas personas tan especiales, pero no sabía la causa. Y entonces estas personas verdaderamente eran, para términos modernos, muy discriminados, porque pues se llegó a pensar que era secuela de sífilis, entonces como que les daba vergüenza sacarlos, los tenían amarrados de las patas de las camas. Si la familia se decía salir, pues verdaderamente si iban con trasera, pues se pasaban a la calle de enfrente como si fuera contagioso. Y entonces él encuentra que se debe a un cromosoma de más, es una trisomía 21, tenemos un par de cromosomas de cada uno, y estas personas son así de especiales porque tienen 3 cromosomas 21 en vez de 2. Y esto les da lo que tienen, ¿no? Y él estuvo muy contento en este descubrimiento porque él dijo,
si yo conozco la causa, ahora voy por el tratamiento. Él muere diciendo que estaba a nada de encontrar una mejor forma de ayudarlos, pero no lo logra hacer. Pero este descubrimiento se malutiliza. Y en los años 60 se libera aborto en Francia, en los años 80 es incluso pagado por la seguridad social. Y tristemente, como es la libertad humana y la libertad del científico, un excelente descubrimiento científico se malutiliza en aras de la libertad. Y entonces utilizan este descubrimiento para hacer un tamizaje neonatal, buscarlo antes de que nazca el bebé, y entonces hacen un estudio antes en la mamá, y se utiliza para dictar sentencias de pena de muerte. Y él se opuso toda su vida en su laboratorio a realizar semejante estudio, porque él dijo, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces él dijo, yo objetivamente no voy a hacer el aborto, más sin embargo colaboro con él, colaboro con el mal, porque efectivamente de la sentencia que yo dicté, alguien más realizará un aborto. Él fue muy fiel a la verdad, él pierde el premio Nobel porque quieren que dictamine que arbitrariamente, sin sustento científico, que la vida empieza a los 14 días de la concepción en la implantación. Y entonces a él lo amenazan, le dicen, pues bueno, pues que esperamos que colaboradore, que diga que es en el día 14 y no en el día 0, y está usted nombrado para el premio Nobel en la triada, y si no lo va a perder. Él no se llenó su cabeza de basura, que a veces nos pasa, nos falta ser valientes, y él no dijo, ay, pues capaz que si soy premio Nobel voy a poder influir más. ¿No? Él fue fiel a la verdad. Entonces, esa noche él habla a su esposa y le dice, acabamos de perder el premio Nobel. Y al día siguiente, frente a la Organización Mundial de la Salud, sí, la misma que ahora está tan en boga, ¿verdad? Él declara y él dice, esto parece más una Organización Mundial de la Muerte que una Organización Mundial de la Salud. En español no queda tan bien, pero en inglés es un World Death Organization más que un World Health Organization. Y entonces, pues él da un discurso magistral y evidencia lo que dicen todos los libros de texto, ¿verdad? De que empieza en la concepción y pierde el premio Nobel. Entonces, pues Lejeune fue una persona que a mí en lo personal me convirtió y que fue un gran científico, uno de los hombres más inteligentes que ha tenido el mundo, y a la vez fue un hombre fiel totalmente a la ética médica, fiel a la verdad, y defendió la verdad, costare lo que costare. Entonces puede ser un buen modelo para los jóvenes que nos están escuchando. Y, y bueno, pues ese fue el profesor Jerome Lejeune. No, por supuesto, y sienta las bases o por lo menos es un gran exponente que te permite respaldar y contraargumentar a esas falacias que te sueltan luego de que el niño en gestación es un conjunto de células y demás patrañas que seguramente ha escuchado hasta el cansancio. Permítame contextualizar en lo siguiente, así como en la prensa internacional, pero quiero poner el énfasis en la nacional aquí en Bolivia, hay una narrativa que va en virtud de crear una idea de una nueva normalidad entre comillas que sugiere apodícticamente de que aquella normalidad que supuestamente ya no existe jamás volverá. Entonces esta nueva normalidad supuestamente vendrá a ser la normalidad así sin nada más. Y yo le quería consultar, ¿esto se corresponde con la gravedad de lo que viene a ser el bicho, que lo vamos a llamar así? Es decir, dentro del marco de la prudencia cabría preguntarse, ¿está justificado todo el miedo que ha causado o todo el desenlace capaz trágico? Y también ponderando los números, digamos, ¿está justificado todo esto en relación al bicho? Es decir, ¿es tan peligroso como se lo pinta? Bueno, miren, primero que nada quisiera decirles Uh-huh. que sí, efectivamente se ha infundido una campaña del miedo. Obviamente yo como médico hace un año, en enero, febrero, pues veíamos todos los médicos que venía una tempestad, una nube negra, ¿no? Que no sabíamos de qué se trataba. Habíamos escuchado, pues en Wuhan, China, hay un bicho ahí que no entendemos bien qué, y bueno, pues ahora en Nueva York se están muriendo, y, ¿no? Entonces veíamos venir un nubarrón negro, pero igual es la incertidumbre propia de una enfermedad nueva. Pero hoy los médicos conocemos indudablemente mucho más. Al principio, bueno, pues hubo poca posibilidad de publicar. Tristemente, pues muchas de las cosas tenían que definir por videos, porque pues uno o veía pacientes y ayudaba a gente o se dedicaba, pues una publicación requiere su tiempo, ¿no? Hoy indudablemente sabemos más. Yo quisiera retomar una estadística de la misma OMS, ¿no?
ya que pues, es a la que hoy todo el mundo le hace caso, la voltea a ver, pues va a tomar su estadística. La OMS dictaminó que en 2020, a nivel mundial, la principal causa de muerte fue el aborto provocado. Fueron algo así como 43 millones de personas, no están con nosotros, por un aborto provocado. Indudablemente fue la primera causa. De ahí vienen las enfermedades cardiovasculares, que si no mal recuerdo es alrededor de 14 millones. De ahí vienen las enfermedades de cáncer, que está como en unos 8 millones. De ahí vienen muchas otras. Y ya en la colita última para ver dónde queda el COVID, entonces la última que les hablé son 14 millones, las cardiovasculares 18 millones. Y ahí viene muertes por COVID 1.8 millones y muertes por SIDA 1.4 millones. Entonces realmente sigue habiendo muchas otras causas de muerte, pero nos han puesto casi como única causa de muerte. Otro tema que vemos los médicos es que hoy un viejito puede llegar a que lo suturen por el síndrome de la alacena, se agachó y se pegó en la puertita de la alacena, ¿no? Y al mismo tiempo que lo están suturando le están sacando sangre. Y así a todo paciente que llega. Entonces puede llegar un paciente muriéndose de un infarto, le sacan sangre, si tiene COVID, a veces dicen se murió de COVID, que es muy distinto a decir se murió con COVID, ¿no? La causa última de muerte con un paciente que llega en esas características de un infarto masivo, pues prácticamente no dio tiempo ni que el COVID se replicara, ni siquiera que tuviera una carga viral suficiente para pensar se nos va a complicar. Entonces tengo que decirles eso. Me dedico a ver pacientes en fase terminal, eso es lo que me he dedicado últimamente en mi parte de bioética clínica, y les puedo decir que a veces sí, firmo de 2 a 3 certificados de defunción por semana, hasta ahorita no he firmado ninguno de COVID. Sigue habiendo gente que se muere de cáncer, de una insuficiencia cardíaca por un infarto masivo a lo mejor, o un infarto por viejito, traumatismos, etcétera. Entonces, como que el mundo se paralizó. Por otro lado, quisiera poner en su consideración que nos han hablado de una estadística de muertos por COVID, pero no nos han dicho cuántos se enferman de COVID y qué porcentaje de los que se enferman se mueren. Primero, pues no tenemos suficientes pruebas. Hay casos que pasan incluso bastante asintomáticos. Nosotros, porque hacemos contagio controlado, entonces pues a toda la familia le empezamos a hacerle pruebas y eso, pero nos sorprende, gente que la pasa verdaderamente, que no habíamos sabido que lo tuvo, ¿no? Y vamos sacando una estadística. Entonces, pero bueno, a nivel mundial lo que se considera, que no es lo que están poniendo los medios, porque los medios nada más hablan de muertos, ahora hablan de porcentaje de vacunados, se ha visto que es una enfermedad no tan diferente a otras infecciones de vías respiratorias en cuanto a mortalidad. Menos del 1% llegan a ser hospitalizados y un porcentaje menor fallece. Entonces, habría que ver si este porcentaje justifica lo que me están diciendo, porque tiene impactos desde salud hasta de otro tipo. Yo me voy a referir hoy a los de salud. Unas personas de tercera edad que son encerrados, aislados de sus hijos, que ya no los van a ver, sabemos los médicos que desencadena mucho más rápido su demencia senil. Si no tenían, empiezan; si tienen, detona. La parte de depresión también. Cuando alguien está deprimido y está ansioso, su sistema inmunológico baja. Por eso sabemos que la esposa que cuidó a su esposo con cáncer en fase terminal, ya que lo entrega, ella misma se enferma de una infección muy grave o le brinca un cáncer. ¿Por qué? Porque tiene inmunodepresión. Estuvo muy estresada las últimas semanas, los últimos meses, dedicada a su esposo. Sabemos también que pues, el encierro y el estrés no son muy buenas para el tema inmunológico, porque a mayor estrés baja la inmunología. ¿Qué otra cosa es importante para tener un estado inmunológico sano? Pues es hacer ejercicio, de preferencia al aire libre. Otro tema que se ha ido viendo y cada vez se corrobora más, brincó cuando fueron todos estos casos terminando el invierno rudo de Nueva York hace un poquitito menos de un año, más de un año, ¿no? La deficiencia de vitamina D3. O sea, la deficiencia de vitamina D3 hace que pegue más duro la infección. Y también nos ayudó a comprender otras infecciones que ya sabíamos los doctores, pero la gente pues es un poquito
insidiosa, no se cuida, que es el tema de la diabetes. Cualquier infección en un diabético pega más duro. Entonces ahora empezamos a ver que varios de los que han ido falleciendo o ya sabían que eran diabéticos, pero no se cuidaban, o estaban descontrolados, o se descontrolan con el bicho, y entonces hay que atender esa parte. Si uno no atiende la parte metabólica, es más insidioso el camino de este bicho. Y hay veces que hasta que uno no estabilice esa parte, otros tratamientos que uno puede dar, pues no funcionan. Entonces, esa ha sido una parte buena, que la gente empieza a tener conciencia que efectivamente hay que estar saludable. Entonces, esa parte la veo también importante. Después nos podríamos ir, por ejemplo, la salud en los niños y en los jóvenes. Pensemos nada más psicológicamente a quién encerramos, a quién aislamos, al bueno o al malo, ¿no? Bueno, pues obviamente en una prisión tú metes al que hizo un mal y tú metes al fondo o en el tercer nivel de la cárcel, pues al que ya estando en la cárcel se porta mal. Entonces hay mayor aislamiento. Entonces fíjense el mensaje que dejamos a los niños. Ahora resulta, y hasta para jugar, ¿no? Un niño cuando se porta mal, tú le sabes, aquí, vas a estar aquí al lado sin jugar con nadie un minuto para que ya regreses a jugar bien. Es como que, entonces ese concepto, y ahora vemos que anuncian psicólogos para que los niños de kinder, de primaria, vayan con el psicólogo para quitarles los efectos de esto. Entonces es algo que tendríamos que estar valorando. Y algo interesante que tiene que ver con la infectología es que yo cuando llevé infectología, sobre todo en mis clases de pediatría, que la mayor parte de las enfermedades infecciosas son en ese momento, pues siempre nosotros aislamos a los enfermos. No recuerdo otra enfermedad donde hubiéramos aislado a los sanos. Y llegábamos al pabellón de los enfermos infecciosos y veían, ahorita hay niños con sarampión, y se volteaban con los internos. ¿A alguien de ustedes no le ha dado sarampión? A ti no, pues tú no entres porque te puedes contagiar. Y los que nos había dado sarampión, porque en ese momento no había ni inyecciones para sarampión, pues entrábamos y veíamos a los niños. Entonces es interesante también ese tema, ¿no? Que ahora resulta que a los que aíslan son a las personas sanas y no a los enfermos. Entonces como que se están rompiendo muchos de los conocimientos que cualquier médico que ha llevado infectología y enfermedades infectocontagiosas, pues uno dice como que qué interesante, ¿no? Eso No, es algo de lo que yo te pudiera comentar, no, Marcos. por supuesto, se me venía a la mente un fragmento de la entrevista que usted tuvo con el padre Javier y quería saber si nos podría brindar luces acerca de, por decirlo de alguna manera, la dinámica del virus. Recuerdo que usted más o menos hace referencia a que prácticamente uno, digamos, vive en un mundo en el cual los virus persisten y encontrar una vacuna contra un virus, pues decía que era algo como no recuerdo, bueno, su expresión, pero prácticamente no hay vacunas contra los virus, ¿no? No sé si por favor nos puede aclarar eso. Ok, bueno, yo creo que no dije vacunas, dije medicamentos, ¿no? Ok, De hecho, la mayor parte de las vacunas son para virus. Sarampión es un virus, rubiola es un virus, paperas es un virus, ¿no? La influenza es un virus, ¿no? Yo creo que más bien lo que recuerdas, Marco, es que me referí a que no hay medicamentos para curar enfermedades virales. Los antibióticos sirven para las bacterias. Y cuando alguien tiene una enfermedad viral y le agregamos un antibiótico, que es el caso de esta, ¿no? Hemos visto que sirve proteger a un paciente, ahí está, por ejemplo, la acitromicina. Lo hacemos porque sabemos que como tiene una infección viral, si se sobreinfecta, se nos va a complicar. Lo hacemos a nivel preventivo. Realmente la acitromicina no le sirve la acitromicina no le sirve como tratamiento del virus. La acitromicina es para bacterias. Las enfermedades virales se autolimitan. Por ejemplo, yo sé que una gripa, que no se me complica, se cura en un periodo de 3 a 5 días, solito. Incluso, y sabemos que tal otra enfermedad, pues a la semana se te van a secar las ronchitas y se va a autolimitar. Cuando no se autolimita una enfermedad, es cuando se sobreinfecta o se complica y entonces dura más tiempo. Entonces, realmente los virus se autolimitan. Una enfermedad que es muy seria, que es cuando se contagia alguien del virus, que además es primo del otro, porque son RNA virus del VIH, pues sabemos que causa, ya que llega una cierta carga viral,
causa una enfermedad que se llama SIDA. Y el SIDA probablemente se llegaría a autolimitar, pero es más largo su autolimitado. ¿Y qué es lo que sucede? Antes de que se autolimite, las consecuencias del SIDA, que es que nos bajan las defensas, hace que brinquen cánceres, que brinquen infecciones, que generalmente son las que cobran la vida. Entonces, ¿qué hacen los retrovirales en ese caso? No curan. O sea, una persona que tiene VIH lo va a tener toda su vida. Lo va a contagiar toda su vida porque no hemos visto el momento en que se autolimita. ¿Y qué hace el retroviral? Va como que deteniendo la carga viral para que o no expreses la enfermedad o no sea muy fuerte tu enfermedad. Pero en realidad el retroviral no cura el virus. Y esto se debe a que los virus, al ser microorganismos muy sencillos, su capacidad de cambiar su genética es muy rápida. Es decir, mutan a nuevas cepas que hacen más complicado poder tener medicamentos. Por eso, por ejemplo, en el caso de los antibióticos, una penicilina hoy pues, le hace cosquillas a una bacteria, porque ya las bacterias se volvieron inmunes a este antibiótico y por eso siempre estamos que ahora ya es una cefalosporina de cuarta generación, porque las de primera y segunda pues ya prácticamente no sirven. Entonces van creando, o sea, los virus también van tratando de sobrevivir, las bacterias, y entonces van creando especies que son inmunes a esto. Entonces, vamos, lo que yo les quiero decir aquí es que efectivamente los virus se autolimitan y es difícil, ¿sí?, encontrar medicamentos que ataquen los virus. De hecho, esta enfermedad de la cual estamos hablando se autolimita en 14 días. 14, 16 días. Después de esa fecha, quien queda con problemas, muy certeramente, es complicaciones de estos 14 días. Y por eso decimos, a los 16 días tú ya no contagias. Y la carga viral ya se controló y todo. Y empiezas ya a tener tus propios anticuerpos. Quizás es más por ahí donde fuimos. Y va a disculpar si utilizo algún término que no es el correcto, yo soy un ignoto en esto, pero hay algo de lo que se ha hablado aquí, por ejemplo en Bolivia, acerca de una cepa brasileña y el miedo acerca de supuestamente mutaciones del virus, que en 3 días a uno lo fulmina. Quería consultarle si gran parte de estas aseveraciones son reales, es decir, ¿existe una evolución del mismo virus? Mira, han hablado de distintas cepas, incluso hablaron la cepa de Guadalajara aquí en México, creo que han hablado de la cepa de África, creo que han hablado de otra cepa de Inglaterra, ¿no? La verdad es que yo no he dado seguimiento, pero para hablar de cepas, pues tendrían uno que decir, ¿no?, esa nueva cepa que cambió de la genética del virus, porque la genética del virus la tenemos bastante bien mapeada, en eso se basan las pruebas o se deberían de basar, ¿no? Y qué tan virulenta sea una cepa, pues también hay que ver cuál es el comportamiento del virus, porque un virus que tú desconoces y desconoces la nueva cepa, pues no puedes saber si va a ser más agresiva o no. Y ahí también va un poco la dificultad de encontrar inyecciones que lo prevengan o cuánto tiempo te puede proteger una de estas inyecciones. Por ejemplo, hay virus que mutan poco. Por eso el virus del sarampión, pues son las dosis que te cubren de chiquito, si acaso un refuerzo más adelante y ya quedaste cubierto. Porque aunque pudiera haber nuevas cepas, no son tan distintas y ya quedaste cubierto. En cambio, hay otros virus, por ejemplo, los del catarro, de la influenza, que mutan tanto en un año que la vacuna del año anterior no te sirve. ¿Y qué hacen los laboratorios antes de sacarla? Como que ver cuáles son las nuevas mutaciones para tratar de sacar algo bueno. Entonces, en realidad yo no conozco que primero hayan determinado qué es lo que diferencia una cepa de la otra y me parece un poco arriesgado decir, esta te va a matar en 3 días. ¿No? Como que bueno, si todavía no hemos visto el comportamiento de la cepa, pues no sé de qué manera lo harían. Si sacan una bola de cristal, porque pues aunque digan, bueno, pues es que cambió en estas bases nitrogenadas, no sabemos. Ahora, también hay que considerar que un mismo virus de una misma cepa no le pega igual de fuerte a todos. Tú puedes estar en un lugar, ahí hay un gripioso, y a lo mejor uno ni le da la gripa. Y a lo mejor otro le da mucho más grave que a este, porque
¿Cuánto te enfermes y cuánto te pega? Sí, claro, depende algo de la cepa del microorganismo que te pegue, pero también depende mucho del estado inmunológico, es decir, de las defensas del huésped, del que la padece. Y no es nada distinto esto también. Nosotros sabemos que hay gente que está en contacto y no se contagia. Y algunos, o sea, o se contagia y la pasa sintomático. Y sabemos que se contagió porque tenemos el detalle de empezar a hacer anticuerpos para ver, determinar y ver y decir, bueno, usted no tuvo nada, cuidó a todos, pero mira, tiene unos anticuerpos bárbaros. La única explicación es que sí se contagió y la pasó asintomática. Después tenemos personas que tienen este asunto leve. Me metí a tratar pacientes en este tema por tratar de ayudar a la gente más sencilla que no podía llegar a los hospitales, que no podía llegar a los grandes recursos. Cuando estaba todo este pleito de los ventiladores, dije, híjole, si pudiéramos prevenir que lleguen a este tema, ¿no? Entonces vemos que hay esta infección puede ser leve, la catalogamos así cuando ya tienes síntomas, pero tu saturación no baja del 90%, es decir, siempre la mantienes arriba de 90%. Temperatura no vas a rebasar los 38, se controla fácilmente. Y la sintomatología es escasa. La gente se asusta muchísimo con perder el olfato y el gusto, anosmia y falta, pero eso no es lo más grave y se recupera. Sin embargo, hay también poco dolor de cabeza o a lo mejor ni dolor de cabeza y entonces pues, lo pasé como una gripa leve. Después hay una grado 2, ¿verdad? Y la grado 2 ya tienen más de 38, ya es como una mala gripa, pueden pasarse de 2 semanas de mucho dolor muscular, ya tienen tos, la saturación ya entra entre 80 y 90, hay que estar más pendientes. Y después los mínimos de pacientes hacen una severa. Hay veces que es porque así venía el virus, hay veces que es porque su comorbilidad, es decir, otras enfermedades que tienen lo hace más grave. Por ejemplo, si tienen lo que digo, una diabetes, cualquier infección, un diabético se le complica más fácilmente. La hipertensión tampoco es muy buena, sobre todo si no está compensada para este tema. Pero está difícil determinar si en sí es la cepa. Y hay veces que es porque no los trataron desde un principio, sea porque se les fue del diagnóstico, sea porque dicen, usted, mientras no casi esté en 70, 80 de saturación, tómese una aspirina y no venga, ¿no? Y entonces pierden la oportunidad de empezarlos a tratar a tiempo. Entonces no necesariamente están complicados o llegan a la severa porque la cepa del virus sea esta, ¿no? Puede ser que sí. Entonces son muchas variables que hay que cruzar y que me parece atrevido, si no está bien determinado cuáles son las cepas nuevas, cuál es el cambio, poder determinar la virulencia, pero sería un reto para las inyecciones. Entonces las inyecciones probablemente no lleguen a servir para las nuevas cepas. Sí, justamente respecto a eso, aquí doctor hay una algaraza respecto a la vacunación. La gente está desesperada por recibir su inyección sin ningún tipo de reparo ni miramiento. Ellos quieren recibir su dosis y salvarse, ¿no? Esa es la narrativa que supuestamente se está ofreciendo. Justamente en base a esto yo le quería consultar si por favor nos podría explicar qué es una inyección, voy a utilizar este término, no una inyección, sino usted ya sabe, capaz cuál es su procedimiento o cuáles son los estándares con los que se debe de cumplir para que ésta sea ofrecida y bueno, sea, no lo sé, prudentemente vendida. Ok. Miren, las inyecciones que producen anticuerpos son a las que nos vamos a referir, ¿sí? Entonces, uno ya recibe una inyección para fabricar anticuerpos contra el sarampión, por ejemplo. Tradicionalmente, estas inyecciones se hacen con los agentes infecciosos, los microbios, que pueden ser, hay inyecciones para evitar virus, inyecciones para evitar infecciones por bacterias. Entonces, cuando uno recibe una inyección de estas, uno generalmente recibe, la manera más tradicional de hacerlas, recibe el propio microorganismo, es decir, el bicho, sea bacteria, sea virus, pero lo ponen en una forma debilitada.
Entonces, el microorganismo está noqueado, no puede causar la enfermedad, pero su cuerpo hace que nuestra sangre, que es donde la ponen, que trae las células de la defensa, que se llaman los anticuerpos, las inmunoglobulinas, este nombre a lo mejor les ha sonado cuando han ido a los laboratorios en este tema, haga policías en contra de ese bicho. Los bicho noqueado, bicho debilitado, nuestro cuerpo lo reconoce como extraño en el torrente sanguíneo, pero solo está en nuestro torrente sanguíneo y ahí aprende a hacer anticuerpos. Segunda manera de hacer estas inyecciones de manera tradicional ya muy probada es no ponen el bicho completo. Ponen la parte del bicho que desencadena la respuesta de los anticuerpos. En el bicho que nos refiere tiene una coronita, por eso se llama así, y tiene unos piquitos. Cada uno de esos piquitos es una proteína. Y esa proteína es la que se pega a un receptor, ACE, ¿verdad? Y ahí es donde pega para meter su material genético de bicho y replicarlo. Pasa el periodo de incubación y a los 3 días empecemos a tener síntomas, 5 días, porque ya se tuvieron distintas réplicas. Entonces, otro tipo de inyecciones meten únicamente la proteína del piquito, pero tal cual ya hecha, ¿no? Entonces meten la proteína del piquito, entonces circula solamente un piquito. Yo les digo que nos imaginemos una piñata mexicana tradicional de posadas, es una piñata que tiene sus conitos. Entonces, una es meter la piñata completa, otra es solamente los conitos de la piñata, de cuando le pega uno y se saca el conito. Y ese conito es suficiente para desencadenar una respuesta de nuestros policías, de nuestros anticuerpos. Esas son estas inyecciones que tradicionalmente se han usado en otros bichos. Sin embargo, en este caso, hay 3 tipos más de inyecciones que son las que más han salido, aunque sé que en el Cono Sur, creo que en Chile, en algunos lugares de Argentina me han escrito, y Perú, pues ya les han salido una de virus atenuado que se llama la Sinovac o Coronavac. Sin embargo, en el hemisferio norte han estado otras más de moda. Una de ellas, estas 3 siguientes, no son vacunas tradicionales. Son vacunas que en el fondo esta inyección sí se considera una inyección de este tipo porque al final de todo el caminito va a producir anticuerpos. Pero lo hace de una manera diferente. Unas las hacen inyectando RNA mensajero. El bicho tiene en su interior solo RNA. RNA es ese ácido nucleico que es una cadeneta sencilla, que es muy cortito y que sirve para llevar en este caso mensajes de un lugar al otro. Hay otros virus que tienen un aminoácido más complicado, que es el DNA, que es el de la doble hélice, pero tienen uno u otro. Por eso no pueden crecer en cultivos inertes, como las bacterias, que es un agar, que es una gelatina y crece poniendo nutrientes. Aquí necesitan estar en presencia de células vivas para poder crecer. Y por el otro lado, para tener virusitos para reproducirse y alcanzar una carga suficiente para enfermar al paciente, tienen que estar infectando una célula. Entonces, estas 3 últimas entran en el tema de la ingeniería genética. ¿Dónde hay modificación? Primero, el bicho tiene una cadena larga de RNA y esa es editada por ingeniería genética, por una técnica que es la que más se usa ahora porque es barata y es efectiva, que se llama CRISPR. Y entonces nada más de todas las lecturas de las características de ese bicho, únicamente toman el pedacito que fabrica las proteínas pico. Desde ahí hay el primer tema de ingeniería genética. Indudablemente, cortan y sacan del virus únicamente la proteína pico. Esta la meten en una nanopartícula. Una nanopartícula es una partícula que no es un ser vivo. El ser vivo más chiquito es el virus en tamaño. Esta nanopartícula no está viva y es todavía más chiquita. Se la meten y es lo que nos meten en la inyección. Se va a la sangre, pero esta nanopartícula llega a nuestras células y le es fácil entrar a nuestras células. Entonces, entra a nuestra célula y suelta dentro de nuestras células humanas
ese pedazo de RNA lo sueltan al citoplasma, a la clara, no a la yemita, no al núcleo, es decir, no entra al núcleo, entra al citoplasma, pero se aprovecha de un mecanismo genético que sucede habitualmente ahí. Ahí está la parte donde nosotros hacemos proteínas. O sea, nosotros hacemos nuestras proteínas, que por ejemplo la insulina para aprovechar el azúcar, adentro del citoplasma en una estructura que se llama los ribosomas. O sea, aprovecha nuestros ribosomas y pone a nuestros ribosomas a hacer una proteína que es del bicho. Y entonces sintetiza proteínas de piquito, se pegan las proteínas de piquito en nuestras células, ¿okay? Entonces se están incorporando un material ajeno de bicho, ya editado, y están haciendo, por una manipulación genética, porque no hay otra manera de llamarla, ¿verdad?, que nuestra célula, que no es su función producir eso, ahora produzca, por esa modificación genética, proteínas piquito, y entonces a nuestra célula, que no debería tener proteínas piquito en su superficie, las pone. Y entonces ya los anticuerpos que circulan en la sangre dicen, oye, estas proteínas no son conocidas, vamos a aprender a hacer anticuerpos o policías contra esto. Pero entonces ya aquí ya hacen anticuerpos, pero todos los pasos anteriores hubo manipulación genética del bicho, manipulación genética de nuestras células. Después hay otras que también ya han salido. Bueno, representantes de la primera son, por ejemplo, Pfizer y Moderna. Y de la otra es con un vector viral de DNA. Aquí está AstraZeneca, aquí está Sputnik, aquí está CanSino. Les nombro como que las más frecuentes que he oído que están saliendo en el mundo, ¿verdad? Pero puedo recomendarles al final, ahorita me recuerda, una página donde ustedes pueden estar viendo de manera actualizada de las que están saliendo, cuál es de qué tipo y qué células usan, etcétera, etcétera. Entonces, estas últimas, todavía hay más manipulación genética, porque cogen un virus que tiene adentro DNA y lo van a usar de transportador en vez de usar una nanopartícula. Ese transportador le llaman vector. Por eso las llaman inyecciones de vector viral, porque el transportador es un virus que trae DNA adentro, generalmente es un virus de catarro común, que lo inactivan para que no nos dé catarro. Pero aún así a veces una de las secuelas de recibir la inyección es que uno puede tener desde un catarro simple hasta un cuadro casi como de la infección que estamos evitando. Y a ese le sacaron por ingeniería genética al bicho su RNA, nada más ese pedacito que nos interesa, lo convierten a DNA, entonces pasan de RNA a DNA, sí se puede hacer, es un proceso a la inversa, lo hacen por una enzima que se llama la transcriptasa reversa, que además es la que usan los bichos RNA para incorporarse en una infección a nuestro DNA. O sea, sí puede haber paso de RNA a DNA, se llama transcriptasa reversa o transcripción reversa, y sabemos que es la mecánica que siguen los bichos para aprovechar nuestra maquinaria y reproducirse. Entonces lo meten a ese camioncito que trae solo DNA arriba, y como este virus trae ya DNA, este sí entra hasta dentro del núcleo de nuestras células, entonces las de vector viral, transportador viral, sí entran adentro del núcleo de nuestras células, se meten allá adentro, casi están simulando como una infección, y hacen que nuestra genética aprenda a hacer anticuerpos contra esto. Si esto no se llama manipulación genética del bicho, manipulación genética de nuestras células, pues no sé cómo la gente le quiera llamar, pero bueno, yo estoy apelando a los términos científicos de la ingeniería genética. Sí. ¿Qué puede pasar cuando cualquier cosa se mete a nuestro genoma o a nuestro RNA? Pueden causar algo que se llaman mutaciones. Esto está en todos los libros de biología molecular, en todos los libros de ingeniería genética, en todos los libros, yo creo que de química orgánica y de bioquímica. No es un punto de vista de alguien. ¿Qué es una mutación? Es un cambio en el material genético. Hagan de cuenta que el material genético son una serie de libros escritos y yo cambiara una letra por otra. Puede ser que el cambio de letra no se note, entonces se llaman mutaciones neutras, ni fu ni fa. Nosotros constantemente estamos siendo agredidos por mutaciones. Pueden ser mutaciones físicas,
rayos solares. Sabemos que el que se expone mucho al sol y tiene tendencia a hacer melanoma, pues hace una mutación y se le desencadena un cáncer de piel, ¿no? Hiroshima y Nagasaki, que son muchas radiaciones, provocaron mutaciones en agentes físicos. Sabemos que hay agentes químicos que causan mutaciones. Ahí se basan mucho algunas quimioterapias, el metotrexato. Y hay agentes virales que causan mutaciones, que también lo sabemos en enfermedades infecciosas. Sabemos que la mononucleosis infecciosa, que es por un virus que se llama el Epstein-Barr, que se mete a nuestra genética, la mayoría nada más tiene fiebre, se lo contagiaron por el beso, están en muchos ganglios, tienen fiebre y se les autolimita. Pero unos pacientes que tienen por la manera en que se incorpora, desencadena un tipo de cáncer sanguíneo que se llama el linfoma de Burkitt. Entonces, aquí estoy poniéndoles ejemplos de mutaciones que tienen impactos negativos, que no sería el primer caso. Ya sabemos que incluso mutaciones físicas pueden no causar en esta generación problemas, pero sí en 2 generaciones posteriores. Es el caso del accidente de Chernobyl, de energía atómica, es el caso indudable de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, esta no es una suposición, no es una elucubración ni nada. Hay que estudiar historia de la medicina. Entonces sabemos que gente que estuvo expuesta a las radiaciones de Hiroshima y Nagasaki, unos se quemaron en el momento, otros aparentemente no les pasó nada, pero hasta 2 generaciones después se notaron las mutaciones que habían causado las radiaciones. Esas son mutaciones desfavorables. ¿Puedo saber que las va a haber? Pues no sé, pero bueno, sí suceden con las mutaciones. Y la tercera, y con eso corto para la pregunta siguiente, sí, es que también podrían haber mutaciones favorables que no sé. A lo mejor los que reciban inyecciones se vuelven más guapos, más inteligentes y más santos. Bueno, ojo, yo siempre me puedo ir a formar a la fila, ¿no? Pero una vez que uno ya recibe un agente que pudiera ser mutágeno, no, el japonés no pudo haber dicho, uy, pues tú hubieras estado a la hora del accidente porque ahora estoy pagándolos, ¿no? Pues ya estuvo, ya se expuso, y pues ahora habrá que vigilar qué va a pasar, ¿no? Entonces creo que estas decisiones deben ser con pies de plomo, muy bien pensadas, sabiendo que llegar a ponerme o a exponerme, siempre lo puedo hacer. Pero una vez que ya estuve expuesto sin saber claramente, no hay manera de sacar las cosas, ¿no? Entonces, creo que sí tienen que ser decisiones muy razonadas y que den mucha paz. Una pregunta bicéfala, doctora. ¿Qué consideraciones e implicancias éticas o bioéticas ve usted cuando se abre la puerta a la manipulación genética? Y la segunda es, ¿ha habido o se ha puesto en tela de juicio todas las vacunas, que se remitan a que pasó muy poco tiempo, el tiempo récord se habla, ¿no?, de que hacer una vacuna? Esto, por lo menos a mí, a las personas que no somos expertos, es como que, bueno, no está sin cuidado, ¿no? ¿Hay alguna relación entre el tiempo y el desenlace de una vacuna, algo así? Bueno, en primer lugar, yo les quiero decir que la vacuna está en fase experimental. De hecho, en Estados Unidos, en México, no sé en Bolivia cómo se llama, pero la figura bajo la cual se pueden aplicar es la EUA, que se llama Emergency Use Authorization. ¿Qué quiere decir? Que se permite su uso, se autoriza su uso en caso de emergencia. Y cuando a alguien le entregan su papelito, le dicen, no está autorizada por la FDA. Por lo tanto, pues no pueden demandar porque estamos investigando a ver qué va a pasar. Entonces, la gente, la verdad es que no sé si no se lo dicen antes, si no se le ocurre preguntarle. Entonces, a la gente le tiene que quedar claro que está en la última fase de investigación. Por lo tanto, tenían primero que no hubiera otra alternativa de tratamiento y han sido muy hábiles. Cuando algunos médicos hemos previsto otros protocolos, pues recibe censura, ¿no? Porque en principio no debe de haber ninguna otra alternativa para curar, porque si no, entonces la EUA ya no aplica, porque ya hay otra alternativa para curar. ¿Qué otra característica tiene que tener la EUA? Que sea una emergencia sanitaria. Por eso hay tanta elevación de números en el sentido de, bueno, pues todos los muertos, ¿no? Como todo el que se enferma se muere. Pues la verdad no ha sido nuestra experiencia. Nosotros estamos captando pacientes muy inicialmente y gracias a Dios hoy llevamos 1,100 pacientes, 0 hospitalizados, 0 intubados y 0 fallecimientos. Y ya tuvimos ocasión de tener un par muy graves, porque en general nuestro tratamiento es ambulatorio, es decir, es en la casa, y obviamente cuando ya entra a un hospital nosotros ya no podemos actuar, ya la responsabilidad es el hospital.
sí te da otra visión de tranquilidad también para el tema anterior. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda una investigación? Primero, la primera cosa que me sorprende es que puedan poner fechas. Si uno lee sobre Pasteur y la vacuna de la rabia, nunca dijo Pasteur, el 3 de octubre de no sé qué año voy a sacar la vacuna, ¿no? Bueno, pues llegué a la última fase, acabé con los ratoncitos, nadie quiso vacunarlo, entonces pues Pasteur se inocula la rabia y después se inocula su vacuna para demostrar que sí sirve, ¿no? Ya con eso se generalizó, ¿no? Seguramente tuvo que haber hecho todavía otros grupos más controlados, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, bueno, es difícil prever cuándo va a salir algo. Indudablemente, mientras más esfuerzos internacionales haya, pues probablemente eso limita o acorta tiempos. Pero bueno, la gente tiene que quedarle claro que pues sí es poco tiempo porque pues no sabíamos cuál era la gente que causaba esto, no sabíamos nada de la gente y en pues unos meses, y algunos dicen que son hasta 42 días, pues supieron, claro, pudieron sacar conocimientos de otras cosas, pero lo están aplicando de nuevo aquí. Pero la gente tiene que entender que indudablemente sigue estando en una fase de investigación. Okay. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que puede pasar. Doctora, y la otra que se me pasó antes, que me parece importante nada más en este momento, es que hay que juzgar riesgo-beneficio. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo una visión muy pobre, con trabajos veo un puntito, una lucecita. Y alguien llega, me hace un estudio muy especializado del nervio óptico, me dice, doctora, encontré que tiene una microseñalita. Le puedo hacer una cirugía donde usted tiene el 80% de posibilidades de volver a ver y va a ver muy bien. Pero un 20% de posibilidades de quedarse ciega. 20%, aunque sea el mínimo porcentaje sobre 80, es un porcentaje muy alto. Si a mí me dicen, te puedes quedar ciego en un 20% en una cirugía, te puedes quedar en la plancha, ay, déjame ver si me la hago, ¿no? Ese es un panorama. Otro panorama es, yo sí veo bastante bien, me falta ver de cerca, entonces pues de repente me pongo mis lentes de cerca, pero la verdad es que después me piden que me ponga este trapo de aquí y entonces me empañan y es bien incómodo. Entonces este mismo doctor llega y me dice, no se preocupe doctor, su nervio óptico está muy bien, yo le puedo hacer una cirugía que va a hacer que ya no vuelva a usar ningún tipo de lente, sin embargo hay el 20% de que se quede ciego. En los dos es el 20%, pero hay una gran diferencia. Este caso de acá, pues como que yo diría, ¿qué caso tiene ponérmela? O sea, ¿qué caso tiene arriesgarme un 20% de quedarme ciega si la verdad es que me va muy bien con mis lentes? Y ya me acostumbré. Cuando tengo que usar el trapo de aquí, pues no puedo usar mis lentes porque se me empaña. No, y pues tengo que leer la nota del súper, entonces me los pongo y me bajo temporalmente esto rápido para ver y ya me lo vuelvo a poner para que no se me empañe. Y ahí voy. La verdad yo no me arriesgaría, siendo ese mi escenario, de quedarme 20% porque la verdad es que me va muy bien con mis lentes. Entonces no todos los grupos de población son iguales. La mayoría de la gente joven le va muy bien por su edad. Okay. Y más cuando no tiene otras cosas coadyuvantes, que es más difícil que un joven tenga ya una diabetes, tenga no sé qué, tenga no sé cuánto. Entonces uno como diría, el escenario es distinto a aquel que a lo mejor tiene un alto riesgo de complicarse, ¿no? Entonces hay que estar valorando riesgo-beneficio. En el caso de que no vea casi nada, pues la verdad de no ver casi nada, arriesgarme para volver a ver, pues a lo mejor yo sí consideraría ese 20% de posibilidades de quedarme ciego. Entonces siempre hay que poner en una tablita riesgos de lo que hago contra beneficio que voy a recibir. Okay. Si el riesgo es mayor que el beneficio, pues la verdad deja que te dé, toma tus precauciones, tienes que saber que te va a ir bien y que te tienes que cuidar, y yo les decimos muchísimo, ustedes están enfermos, 14 días tienen que estar tranquilos, dormir lo más posible, seguir estas medidas, ¿no? Que les vaya bien. Yo creo que esa población, la verdad es que pues en principio, ¿no? Sería una población, pero ha sido como interesante cómo también estas inyecciones se probaron en poblaciones de menos de 60 y a los primeros que están inyectando sean a poblaciones de 60, 80, cuando la verdad es que la fase de investigación anterior la hicieron en gente mucho más joven. Entonces, tampoco podemos saber qué puede pasar exactamente con ellos, ¿no? Sí. Esto es lo que uno llama principio terapéutico en medicina. Yo siempre ejerzo el principio terapéutico y digo, ¿qué tanto me arriesgo de esto y qué bien va a recibir mi paciente de esta medida precisa? Sí.
Justamente aquí están vacunando a las personas de 80, 70 años, por eso se lo consultaba. Y últimas dos consultitas cortitas, doctora, para cumplir con el horario. Eh, ha salido una noticia hace mucho tiempo de que en base a la prueba esta de la polimerasa le hicieron una piña y un chivo, creo, y salió positivo. Algunas personas pusieron en tela de juicio la efectividad de esa prueba. Quisiera que por favor nos brinde luces al respecto. Y lo segundo es acerca del uso prolongado del barbijo. También hay hipótesis. Quisiera que por favor si nos pudiese brindar información al respecto. Ok. Bueno, pues de una vez les digo del barbijo. Nosotros tenemos el cubrebocas. El cubrebocas tiene un uso, una manera de usarse muy particular. Lo sacaron como una prenda más de vestir, ¿no? Que es obligatorio. Entonces yo me pregunto, el policía de la esquina que con trabajos llega a dormir a su casa, que a lo mejor lo tuvo que comprar de su bolsa, que es negro y que está sudando a la hora que está ahí en pleno sol solito con su ¿lo lavará? Yo se los he preguntado a algunos conductores, ¿no? De los transportes, de los Ubers, y le digo, oiga, ¿y cada cuándo se cambia su esto? No, es que me lo tengo que cambiar, ¿no? Entonces, ustedes deberían de saber que cuando uno está en un quirófano y se usa para protegerse, se cambian al menos cada 2 horas y se desechan. Yo le dije, ¿sabe qué? Pues traiga 8, una bolsa de limpios y una bolsa donde pone los sucios. Y si quiere que les sirva, pues úselos cada 2 horas. Eso es lo que yo te puedo decir en cuanto a uso de cubrebocas. Me declaro ignorante y cuánto es la vía de transmisión, cuánto protege, que en principio, bueno, pues habría ahí que ver muchos temas que yo no domino, ¿no? Pero desde el uso, habría que enseñar a la gente a usarlo bien. Obviamente tiene que usarlo bien acá arriba. Si lo trae aquí abajo y está exponiendo la parte externa, como lo mismo, los que se ponen guantes, pues bueno, como si el bicho se les fuera a meter por la mano. Entonces con los guantes cojan todo, se cogen la cara, pero como ya traen guantes, ya no hay problema. No, el problema no es que te va a entrar por aquí, es tú todo lo que tocas con la mano, que no importa si lo tocas con tu mano, lo tocas con un guante, al final de cuentas, ¿no? Pero es como una falsa seguridad traer guantes. Lo raro hay gente que usan guantes. Los guantes en quirófano, si uno toca un objeto que no estamos seguros, que no está contaminado, no solamente quitan los guantes, se tiene que volver a salir un lavado quirúrgico de aquí a acá, volverse a vestir, volverse a poner el guante con antisepsia, o sea, tiene su gracia usar un guante. Pues bueno, eso es lo que les puedo decir. Y la otra pregunta, recuérdame ahorita. Acerca de la prueba de la polimerasa, la PCR. De la polimerasa. Entonces, la PCR es una prueba que hasta ahora no soy experta tampoco en el tema, pero es una prueba que es inespecífica. O sea, no todas las pruebas de laboratorio son específicas ni infalibles. Por ejemplo, alguien se puede hacer una prueba de embarazo y puede haber falsas positivas o falsas negativas, que dependen del tipo de prueba que se haga, de la especificidad que se haga, del tiempo de embarazo que tiene, ¿no? Entonces yo cuando una chica pudiera estar embarazada y me sale negativa, le digo, la tenemos que repetir en 2 semanas. Y los médicos sabemos, hasta no demostrar lo contrario, una mujer que tiene relaciones con un hombre está embarazada, si no tiene regla, ¿no? Tengo que mostrar lo contrario. No es lo mismo una prueba de orina que una prueba de sangre cuantitativa de la misma hormona. Entonces, hay especificidades diferentes de PCR. Por ejemplo, hay un laboratorio, los laboratorios tienen una especificidad grande. Entonces, la PCR lo que mide son pedacitos del bicho. Pero son pedacitos que no son solo específicos de este bicho. Hay otros bichos que tienen pedacitos similares. Entonces, si tiene una gran especificidad, cualquier otra similitud con otro te va a dar positiva. Y ya nos ha pasado con pacientes que ya pasaron sus 14 días, ya tienen sus anticuerpos de largo plazo, las IgGs altas, tienen por 40 días después de haber sido dados de alta, y sigue saliendo la PCR positiva. Y no pueden viajar en un avión, porque en el avión no funcionan los anticuerpos. La verdad, si alguien trae IgGs, es el cliente más seguro. No se puede contagiar, ni puede contagiar a nadie, nada, porque sus anticuerpos están súper elevados, pero piden esta. Si hay PCRs de especificidad baja, podrían, al revés, no detectar este segmento. Entonces, hasta depende de qué tipo de prueba, con qué especificidad se hace uno, si hay falsas positivas y falsas negativas. Nosotros estamos, como en cualquier tema médico, cual debe de ser cuando es visto por un médico, ¿verdad? Dicho que es
La prueba nos ayuda a confirmar, pero es mucho más importante el cuadro clínico, que incluye no solamente la sintomatología, sino incluye hacer como un tamizaje de con quién han estado. Y hay ocasiones que ni siquiera nos esperamos a que haya una PCR positiva, los empezamos a tratar y el tratamiento hace que la PCR salga negativa. Pero nosotros decimos, bueno, ya estuvo en contacto con alguien, no vamos a esperar a ver si tiene síntomas, empecemos para ganarle tiempo y la réplica del virus sea muy bajita y probablemente la pasen asintomáticos o muy leves y casi siempre les queda inmunidad. Y si no les queda, bueno, pues por lo menos tampoco tuvieron una enfermedad grave. Entonces, son todos esos factores, ¿no? Muy bien. Doctora, le agradezco infinitamente por habernos brindado esta hora de su tiempo. No la quiero molestar más, sé que está muy ocupada. De verdad, muchísimas gracias. Si quiere en los últimos segundos dirigirse a la población boliviana, por favor, lo que usted quiera decir. Bueno, uno es que por favor me pongas la liga del cuadro de las vacunas, Ok. porque cuando me preguntan de esto en las diferentes redes, ya no estoy contestando, ¿no? Entonces, por favor, si no me pides que te la mande. Okay. La liga para saber de qué está hecha cada vacuna y cuál tipo de vacuna es un sitio que se llama Losier, con Z, Institute. Okay. Y si me la pides, te mando la liga con el ORG, que por favor, ojalá que vaya ahí, abajo del video, y pongan que si la doctora no recibe consultas ¿no? Del origen, porque todo el mundo me pregunta lo mismo y la verdad es que está publicado ahí, ¿no? Okay. Y bueno, como mensaje final yo les diría que hay que hacer un sentido crítico. Todas nuestras decisiones tenemos que volar con dos alas. Uno es el ala de la inteligencia, que nos permite conocer dónde está la verdad y el bien. Y el otro es el ala de la voluntad. Entonces es muy importante que investiguen bien este tema y también muy importante que naveguen con el ala de la voluntad. Tiene que ser su decisión y lo que ustedes digan. No porque la mayoría no lo hace o sí lo hace. No, ustedes tienen que llegar y ver la brújula, el bien y la verdad. Yo quiero dirigirme a ese bien y esa verdad. Y terminar diciendo que cuando una decisión da paz, es una buena decisión. Cuando una decisión deja inquieto, creo que vale la pena revisar esa decisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, en verdad infinitamente agradecidos, que Dios la bendiga. Muchísimas gracias también a todos ustedes, amigos, que se quedaron hasta el final. Los invito por favor a compartir esta transmisión, puesto de que primero hay información sumamente valiosa y segundo, sistemáticamente Facebook este tipo de entrevistas la censura, así que por favor les agradecería que lo compartan. Muchísimas gracias nuevamente, doctora, toda la gratitud, estamos a su servicio y hasta una próxima oportunidad.